Pues tiempo ahora en Ponte en Acción de mirar al detalle de los mercados, al análisis, a la perspectiva, a las oportunidades de inversión, y para ello recibimos a esta hora a Guillermo Santos, socio en iCapital. Guillermo, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. Y también nos acompaña David Ardura, director de inversiones en renta fija en Finaccess Value. David, muy buenos días. Hola Eva, buenos días. Si os parece, por comenzar, por tomar un poco calentamiento, ¿cómo veis el momentum? David, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que al final el momentum viene marcado por dos cosas, ¿no? Lo primero, seguimos con el tema de la política monetaria, qué va a pasar con los tipos, sobre todo esas expectativas que quizás el mercado ha llevado al extremo, y eso está condicionando el resto de inversiones. Además, hay que añadirle otros focos, porque tenemos los resultados empresariales que ya empiezan a publicarse. Tenemos las elecciones en Estados Unidos, que inevitablemente va a ser otro foco de volatilidad, y en general un clima que podríamos considerar como relativamente constructivo. Constructivo porque estos entornos en los cuales el crecimiento es positivo, pero relativamente moderado, y hemos empezado otro ciclo de bajadas de tipos y de flexibilización de todas esas condiciones financieras. Todo eso ayuda a que el dinero vaya fluyendo hacia los mercados, con lo cual al final pues deberíamos ser relativamente optimistas de cara al corto o medio plazo, siempre sabiendo que va a haber focos de inestabilidad, como comentaba antes, tanto por el lado de esas expectativas de tipos, como por el lado también geopolítico, con las elecciones americanas ya en apenas un par de semanas. Guillermo, ¿cómo veis este momentum? Pues es positivo, porque no están pasando cosas inesperadas, negativas. Pueden pasar, pues ya sabes que siempre puede pasar, pero más o menos los riesgos geopolíticos están siendo absorbidos, especialmente el tema de Israel, Líbano, Irán y demás, Oriente Próximo, en definitiva, que no tiene, parece no va a convertirse en una espiral de violencia que acarree problemas con el crudo, sino más bien va a tender a estabilizarse dentro de la inestabilidad violenta que esa zona del mundo tiene siempre, ¿no? Luego el tema de las elecciones efectivamente vendrá y no sé, yo creo que no va a cambiar mucho, gane quien gane en el corto plazo. Pero vamos, hay una serie de temas que ayudan, ¿no? Porque la resiliencia de la demanda interna americana en Estados Unidos es llamativamente favorable. La relajación en la eurozona, también en Estados Unidos, pero en la eurozona más necesitados, con la recesión que hay en Alemania. La relajación, decía, de las condiciones de financiación pues es positiva. El tema de China nos viene bien, especialmente si medidas, que no va a ser el último, va mejorando, no va a tener, esto no es causa-efecto, pero sí va mejorando la confianza. Nos viene bien especialmente que China salga del letargo a los europeos, ¿no? Porque es nuestro principal destino de exportaciones, sobre todo alemanas. Entonces, todo ello lleva a que los tipos de interés a la baja van a hacer menos atractivas las inversiones en el reverso corto plazo, pero el resto de activos en general va a verse beneficiado de ese entorno de condiciones, como decía, de financiación más laxas. Y prueba de ello es que los resultados empresariales que vamos conociendo en balance están siendo positivos. En este escenario en el que habéis situado de alguna manera como la política monetaria también está en este momento, lo decía David, de hecho al principio os quería preguntar de alguna manera cómo creéis que vamos a seguir atendiendo el margen con el que cuenta cada uno de ellos, precisamente en medio de la resiliencia de los datos americanos, después de haber visto ese recorte de 50 puntos básicos, el mensaje de Lagarde de reunión a reunión, pero ya fuentes del BCE apuntando otro recorte en el mes de diciembre, y mientras, por ejemplo, esta mañana escuchábamos a algunos expertos del mercado señalar y viendo cómo el Treasury a 10 años podría estar en el 5% en un plazo de 6 meses. No sé cómo
enfrentáis, qué horizonte miráis precisamente en esa política monetaria, en esos tipos, en esos bonos? Guillermo. Pues el mercado de bonos en estos momentos es muy favorable para quien ya ha comprado hace un tiempo, cuanto más tiempo mejor, en los últimos 2 años, pero no tan favorable y no tan evidente para el que quiere tomar posiciones. El corto plazo, lo que acabo de comentar, va perdiendo atractivo por el ciclo de tipos a la baja. Los plazos de 2 a 4 años, 3, los 3,5 son quizá los que vemos más atractivos desde el punto de vista del inversor y ratio rentabilidad-riesgo, pero quizá los plazos más largos, especialmente tú has citado el Treasury a 10 años, bueno, no los consideramos como una buena oportunidad en estos momentos porque el riesgo de, vamos a decir, un empinamiento de la curva en los plazos más largos de la curva de tipos, tanto en Europa como especialmente en Estados Unidos, pues ahora es importante, sobre todo ya digo en Estados Unidos, y el ratio rentabilidad-riesgo no compensa. Entonces nos centraríamos ahí, y más en calidad que en high yield. El high yield tiene el alto rendimiento, los bonos, unos spreads súper estrechos, súper reducidos, rozando mínimos históricos. Mejor dejarlo aparcado y centrarnos más en soberanos, en esos plazos que he dicho, 2-3 años, y en deuda, renta fija corporativa de calidad, especialmente en Estados Unidos y Europa, pero también en esos plazos. Entonces, lo que vamos a decir, aparcamos es lo mejor pagado, que es el high yield, pero ahora mismo creemos que tiene un riesgo que no compensa. David, ¿cómo lo veis? Pues bastante de acuerdo con Guillermo. Vamos a ver, lo que sucede con los bonos es que la volatilidad de las estimaciones del mercado es mucho mayor que la propia volatilidad de los bancos centrales. Es decir, ¿por qué cuando los bancos centrales, tanto el BCE como la FED, en este último mes de septiembre han bajado los tipos, incluso cuando los ha bajado el BCE en octubre, y los tipos en lugar de bajar han subido, sobre todo los de largo plazo? Bueno, pues porque las estimaciones se habían ido muy al extremo. Se han ido a descontar una política monetaria quizás demasiado agresiva. Y eso es un poco lo que está pasando, lo que comentabas tú, Eva, del Treasury del 10 años, que realmente hemos visto cómo ha venido desde el 3,60 hasta el 4,09 que marco esta mañana, ¿no? Entonces, ¿eso significa que no hay que estar en los plazos largos? Yo creo que lo que hay que estar es en los plazos largos cuando el plazo largo tenga sentido. Y me explico, cuando esas estimaciones del mercado que se han ido al extremo se corrijan, que ya se han corregido en parte y seguramente se corregirán todavía más, sí que creo que ahí se puede dar otra oportunidad para volver a entrar en esos plazos largos. Porque al final no podemos olvidar que estamos en un ciclo de bajadas de tipos, que los ciclos de bajadas de tipos usualmente han sido una buena o un buen momento para estar en esos plazos largos, sino simplemente lo que tiene que estar es remunerado de acuerdo con esa asunción de riesgo que estás utilizando al estar en plazos largos. En definitiva, sí que es posible que ahora sea un momento para estar con duraciones más contenidas y seguramente se nos abrirá esa ventana para volver a entrar con duraciones más largas. Y en cuanto al tipo de activo, pues bastante de acuerdo con Guillermo. Yo creo que el high yield es verdad que a corto plazo puede tener sentido porque tiene mucho carry, paga bastante bien, pero es verdad que los spreads están prácticamente en mínimos históricos o rozando esos mínimos históricos. Es decir, no es una ventana de oportunidad para estar en high yield. Sin embargo, el investment grade sí. El investment grade de los diferenciales de crédito está en una zona bastante neutral respecto a la media histórica. Y no solo eso, sino lo que comentaba antes, que cuando tú estás en ese entorno de crecimiento positivo, pero no recesivo, y con una flexibilización de condiciones financieras, con los tipos bajando, es un buen momento, suele ser históricamente un buen momento para estar en investment grade con una cierta duración, no muy larga, pero con una cierta duración sí que puede tener sentido. Señalabais también a la hora de poner en situación el momento del mercado, cómo nos encontramos también atendiendo, bueno, estamos diciendo de forma constante a la campaña de resultados. Quería preguntaros también, a estas alturas del año, porque queda muy poco del ejercicio, simplemente, bueno, de hecho el viernes veíamos récord en el oro, récord en índices. Wall Street, quería preguntaros, mirando a la renta variable y con todas las tensiones, las incertidumbres que hay, también mirando, como decíais, a las elecciones en Estados Unidos,
No sé cómo leéis, cómo dibujáis la estrategia, sobre todo, ¿qué esperáis? David. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que estamos viendo alguna sorpresa negativa en compañías muy grandes que quizás no tenga tanto que ver con la compañía o con que la compañía esté evolucionando mal, sino con las expectativas que ponemos en ellas. Es decir, cuando tú tienes compañías que están cotizando a 30, 40 veces beneficios, pues al final, evidentemente, tus requerimientos tanto de crecimiento como de rentabilidad son muy exigentes. Y cuando miras la compañía, cuando miras los resultados, te das cuenta que han podido batir en ventas, pero luego cualquier tipo de caída en la cartera de pedidos o en la bajada de las estimaciones o incluso en los márgenes, tienen efectos, te diría que casi devastadores en la cotización, ¿no? Y en este sentido llevamos ya trimestres así y tiene mucho que ver también con el peso que van ganando esas grandes compañías, sobre todo tecnológicas, dentro de los índices. Entonces, al final, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Sigue entrando dinero, pero el dinero se va a esas compañías que siguen estando caras y que siguen siendo muy exigentes en su crecimiento y en su rentabilidad a la hora de presentar resultados, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre decimos lo mismo. Al final, estamos en un mercado que cotiza en múltiplos muy exigentes en algunos sectores, pero en múltiplos que no son tan exigentes en otros sectores, que han seguido ganando dinero, que han seguido generando caja, que siguen pagando rentabilidades por dividendo altas y que quizás ahí está la oportunidad. Está siendo esta última subida de bolsa, y me refiero a los últimos 2 años, está siendo muy asimétrica. Tenemos sectores que han subido mucho, que se han encarecido muchísimo, pero tenemos otros sectores que están más olvidados. Y ahí es donde nosotros, esos sectores, las utilities, energías y demás, es donde vemos más oportunidades. Guillermo. Bueno, pues hay mucha dispersión en la publicación de resultados y así se va a mantener. Empresas del sector servicio mejor que empresas manufactureras, la banca ha funcionado muy bien, todo lo que hasta ahora en Estados Unidos hemos conocido, y esta semana pues va a ser muy intensa. Además hay alguna gran tecnológica, creo que es hoy o mañana, publica Tesla y vamos a ver, aunque Tesla sabemos es bastante especial. Pero bueno, en general estamos en esa fase que todavía tenemos cierta inercia favorable, porque en Estados Unidos, sobre todo, los datos de crecimiento en Estados Unidos son muy llamativos, para bien. Entonces, esa inercia favorable ayuda a que el tejido empresarial esté funcionando y que tengamos unos resultados para el tercer trimestre y seguramente también para el cuarto bastante buenos, como mínimo en línea. No obstante, no olvidemos, muchos analistas, el consenso en general, ha bajado estos meses pasados expectativas con respecto a lo que se está publicando ahora, ¿no? Y eso hace también que haya menos decepciones en cuanto a muchas empresas que van publicando. Conoceremos PMIs esta semana y veremos, porque eso será un buen indicador de por dónde va a transcurrir el camino de cuentas de resultados, sobre todo las empresas industriales, ¿no? Entonces, en ese ambiente de estar o no estar, me refiero en activos o en bolsa, ahora mismo es mejor estar, seleccionar un poco y inclinarse más hacia el sector servicios y menos hacia el sector puramente industrial. Vamos a ver, en principio eso debería dar un buen retorno en el corto plazo, como mínimo. En esta recta final del año hay algo que ha comenzado, que llevábamos esperando durante meses, y ha sido la actuación del Banco de China, de Pekín, ese goteo que estamos asistiendo de estímulos con ese objetivo de crecer al 5%, y en un escenario en el que además hemos estado viendo bastante, midiendo, como decías, bueno, el mercado está absorbiendo todos los riesgos geopolíticos, pero es verdad que cuando hablamos de demanda y miramos a China, ahí los mercados lo analizan como de forma mucho más, con más cautela. Quería preguntaros cómo estáis atendiendo a lo que está siendo la introducción de esas medidas de China mientras busca crecer ese 5%, en un momento en el que Europa, esas exportaciones, ese lujo, esos autos no dejan de mirar, y bueno, en medio de lo que está siendo todo ese escenario,
¿cómo estáis midiendo? ¿Qué esperáis de ese impacto en el resto del mercado con esos pasos de China? Guillermo. Bueno, pues antes se lo he dicho, que no es estas medidas que se han tomado en las últimas semanas, no hay causa-efecto, pero sí en la confianza. Y bueno, acabamos de conocer noticias que provenían de China con unas cifras de crecimiento, sobre todo ventas minoristas de producción industrial, por encima de la expectativa. Vamos a ver si eso se mantiene. Hay una cosa que es segura, que es, o casi, que China no va a crecer al 5% su PIB este año, como deseaba su autoridad monetaria, su autoridad política, en fin, quien manda, porque es todo lo mismo, para eso son comunistas. Y bueno, pues se quedará quizá en el 4,8, que está bien, teniendo en cuenta lo sufrido que ha sido la situación en los últimos trimestres, con lo que seguramente vendrán nuevos estímulos, vendrían bien para también afianzar esa confianza del consumidor chino y que le permita retomar a la economía un nivel de crecimiento cercano como mínimo o igual al de antes de la pandemia, y eso, como también comentaba hace un momento, nos va a ayudar a Europa entre mucho y muchísimo, porque el principal problema que está Alemania en estos momentos en recesión es la debilidad económica china y sus pobres, en este caso para Alemania y desde el punto de vista chino, sus pobres importaciones. Bueno, bastante de acuerdo. Al final, el problema con las economías, incluso en una economía comunista, el problema con las economías en las cuales tienes un problema de deflación, tienes un problema de demanda, es que puedes implementar una serie de medidas y son bien reconocidas y bien recogidas por el mercado cuando las ha publicado en un primer momento, pero la duda siempre es si con esas medidas vas a ser capaz de estimular la demanda agregada, el consumo, la inversión. Es decir, si poniendo todas esas condiciones eres capaz de impulsar esa demanda para volver a tener ese crecimiento del 5%, o por el contrario, los consumidores van a seguir retraídos y el crédito va a seguir sin fluir. Insisto, incluso en una economía con un perfil claramente intervencionista como es la economía china. Quizás eso sea un poco la incertidumbre que pesa sobre los mercados y que es una incertidumbre que solo se diluye y solo se clarifica con el tiempo. Tenemos que ver, tenemos que esperar. Las medidas son interesantes, son bien recibidas por el mercado, como digo, pero luego tardan en cristalizar y tardan en verse. Quizás esas son las dudas que tenemos. No hay que olvidar que China viene de un problema inmobiliario muy importante, que el crédito ha estado muy restringido, incluso en esta economía, y que tienes que llevar un poco todas esas medidas, tienen que estimular la demanda, pero no se le puede forzar, con lo cual yo creo que todavía nos quedará por esperar y ver, y coincido con lo que decía Guillermo, gran parte de los problemas que tiene una economía tan exportadora como es el caso de Alemania vienen por esa menor demanda, quizás no solo de China, sino también a nivel industrial, ¿no? que a veces que se nos olvida que el mundo, por su parte más industrial, no tanto de servicios, pero por su parte más industrial, pues hace tiempo que está en recesión, ¿no? Y quizás eso también es lo que ha penalizado a la economía alemana. Antes de terminar, querría preguntaros, ya sé que a la hora de mirar una estrategia a medio o largo plazo hay veces que las cuestiones del día a día son más ruido, hay que mirar siempre más hacia ese medio o largo plazo, pero quería preguntaros, en esta recta final, de alguna manera, con todas las cuestiones que hay sobre la mesa, con esas elecciones en Estados Unidos, los resultados, ¿dónde diríais que van a estar las claves del mercado para terminar el ejercicio, sobre todo los riesgos, lo que más os preocupa? David, desde Finances Value. Bueno, la verdad es que yo creo que el riesgo, uno de los riesgos evidentes es el tema de las elecciones. Es inevitable porque además no es solo que gane Trump o que gane Kamala Harris, es la reacción de los votantes, del mercado, es decir, hay muchas derivadas más allá de que gane uno o de que gane otro, y eso es algo que nos puede preocupar. Nos preocupa la evolución de la inflación, sobre todo a corto plazo. Los efectos base que fueron positivos en el tercer trimestre y que han llevado a la inflación a esos niveles más bajos
se dan la vuelta en el cuarto trimestre, con lo cual eso al final, si tenemos datos de inflación que están por encima de lo esperado, vamos a tener volatilidad en el mercado de deuda, en los tipos de interés, en el mercado de bonos, y eso se puede acabar transmitiendo también a las bolsas, con lo cual también ese es otro factor a vigilar. Y en general luego también, por último, los resultados empresariales, porque como digo, quizás las expectativas en ciertos sectores pues siguen estando muy altas y no podemos olvidar que los índices cotizan cerca de máximos, con lo cual siempre eres más proclive a tener correcciones en un momento como ese que no en otros momentos donde la bolsa puede estar más deprimida. Yo creo que esos son los tres grandes riesgos que manejamos de cara al corto plazo y de cara a final de año. Guillermo, desde iCapital. Pues mira, se pone mucho sobre la mesa el tema de la polarización. Pero en mi visión y nuestra visión en iCapital, la polarización, gane Trump o gane Harris, la va a crear no el gobierno, sino, no la oposición, sino el gobierno, lo que pasa en España, en definitiva, ¿no? Lo conocemos bien. Entonces, al final, eso va a dañar la economía americana, como mínimo no es favorable, y eso es negativo, especialmente pensando en que el gran problema de Estados Unidos es el peso de la deuda y su déficit fiscal. Entonces, el propio Elon Musk, muy colega de Donald Trump, ahora mismo ganador según encuestas, decía ayer en X que hay que reducir el gasto público. Y no se lo decía llamando a su amigo Donald, pero pensando en él. Si no se reduce, la montaña de deuda puede alcanzar niveles absolutamente insoportables. Muy parecido ese riesgo también en Europa. Pero en Europa sí que somos capaces, por nuestra, digamos, todavía estrechez mental, sí que deberíamos, ser capaces de llevar a cabo reformas y reducir el creciente intervencionismo público que permita pues, que la economía fluya con mayor, vamos a decir, soltura, y que esta salida de verdad de los dos grandes países, Alemania y Francia, de la recesión la podamos ver a lo largo de 2025. Entonces, ese es otro riesgo. Si los políticos se vuelven a quedar muy cortos, pues Europa, nuestra economía, lo pasará peor. Y finalmente, pues el último riesgo es que todo vaya mal en China, que las medidas no causen el efecto deseado, que en definitiva haya una vuelta a la crisis inmobiliaria que no está superada, pero sí de alguna manera ya se ha absorbido, y que todo eso pues vuelva a debilitar y a meter en el hoyo una economía china que además está en una situación muy delicada, con un envejecimiento de la población llamativo y con un endeudamiento total de la economía también a niveles elevados. Con lo que eso para nosotros son los focos de tensión a vigilar, más allá del tema geopolítico, que van a condicionar bastante la evolución de los mercados, y no olvidemos el comportamiento de la inflación y, por ende, de los bancos centrales. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer. Guillermo Santos de iCapital, David Ardura de Finaccess Value. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igual. Gracias. Perdón. Dios. Nosotros haremos una pequeña pausa y enseguida